Hola, bienvenidos al tutorial para aprender a utilizar funciones básicas de Xgame, Magic VLSI y con esto poder hacer un esquemático y un layout jerárquicos con los cuales se puede realizar un LBS. Este video se enfocará en enseñar las funciones más importantes para llevar a cabo el LBS, pero también se mencionan funciones que permitirán un mejor manejo dentro de los softwares. Espero les sea útil la información. Al entrar a Xgame nos encontraremos con una interfaz llena de funciones en general, pero sin embargo, la mayor parte del trabajo quizás la hagamos usando los macros o atajos de las teclas, los cuales son bastantes. Durante el transcurso del tutorial mencionaré los más utilizados, pero pueden encontrar una lista de ese costado presionando el botón Help y luego Keys como se ve en pantalla. Primero vamos a hacer un inversor. Para esto vamos a Tools y luego Insert Symbol. Ahora hay que buscar los transistores de SKY 130, ya que esa es la tecnología que estaremos utilizando. Estos estarán ubicados dentro de la carpeta SKY 130A Xgame en la subcarpeta de primitivas SKY 130 FDPR. Hay varias versiones de transistores, incluidas las de 3 terminales. Sin embargo, ocuparemos el transistor de 4 terminales para asegurarnos que realmente esté conectado el body con el source. Por ejemplo, en pantalla ahora se va a ver una primitiva que sí tiene los 4 terminales para conectarlos a mano. Luego de eso vamos a buscar el PMOS para poder así armar el inversor. Ahora vamos a conectar ambos transistores como un inversor. Para poder conectar mediante cables ocupamos la tecla W de Wire. Apretamos la tecla W una vez para empezar a dibujar el cable y hacemos clic izquierdo para dejar de dibujarlo. Si queremos hacer más de un trazo en otra dirección, apretamos la tecla W de nuevo, ya sea una segunda o tercera vez, dependiendo cuántas veces se quiera cambiar la dirección del trazo. Luego vamos a buscar etiquetar nuestro circuito. Lo que vamos a hacer va a ser volver a la sección Tools e Insert Symbol, pero en particular vamos a buscar la carpeta de la librería de Xgame y buscar los dispositivos. Aquí vamos a buscar 3 pines. El primero va a ser el I pin, que es el pin de entrada, y lo vamos a colocar en la entrada del circuito y hacerle clic derecho para editar sus atributos. De esta manera vamos a cambiar su nombre en la sección Lab y le vamos a poner un nombre genérico de circuito lógico, A. Luego vamos a buscar el segundo pin, que sería el I/O pin, o pin de entrada y salida, que nos va a servir para las entradas de alimentación. Por eso es importante el doble sentido. Ahora se hace uso del comando Shift R, que sirve para rotar el elemento seleccionado. Con esto podemos dejar el elemento de la manera que queramos. Luego de cambiarle el nombre a BP, podemos hacer uso de otro comando, que es haciendo clic derecho en el elemento y seleccionando duplicar selección, porque es exactamente el mismo pin que vamos a ocupar abajo, solo que con otro nombre. Recuerda cambiar el nombre para que no hayan problemas de denominación en el sistema, ya que esto va a generar conflictos dentro del software para reconocer cuál puerto es cuál. Luego vamos a buscar el tercer y último pin, que sería el pin de salida. Este pin se llama O pin. Vamos a hacer uso del mismo proceder y vamos a cambiar sus atributos y cambiar el nombre. Y le vamos a poner Y como un genérico de salida en un circuito lógico. Y ahora nuestro inversor está casi listo, solo que nos falta el detalle que mencionamos al inicio, que es conectar el body con el source. Ahora podríamos decir que el esquemático de nuestro inversor está finalizado. Por ende, ahora solo basta que vayamos a la sección File y apretemos el botón Save As para guardar el archivo. Ahora buscamos una carpeta de preferencia y como nota vamos a ocupar esta carpeta para el resto de los archivos. Así que recuérdenla y guarden todo el resto de los archivos de ahora en adelante en esa carpeta. Voy a guardar el archivo con un nombre que sea reconocible y le voy a poner inverter-scheme. Esto es importante para los otros archivos. Ahora con eso terminado, podemos pasar a la sección de hacer el símbolo de nuestro inversor. Ponemos la opción File, New Symbol y ahora empezamos a hacer el símbolo de nuestro inversor. Primero se deben insertar los pines del símbolo. Esto se hace como se ve en pantalla, presionando el botón Symbol y luego Place Symbol Pin. Se colocan 4 pines, uno para entrada, uno para salida,
uno para BN y otro para BP, tal como lo hicimos con el esquemático previamente. Sin embargo, estos pines son genéricos, por lo que hay que acceder a sus propiedades haciendo clic derecho, tal como lo hicimos previamente, y modificar la descripción. Esto va a ser acorde a lo que hicimos en el esquemático. Como se puede ver ahí, uno de out, otros in-out, que serían los de la fuente, y el de entrada in. Además, sus nombres tienen que coincidir con lo que pusimos previamente. El resto de este proceso es totalmente estético. Acá se dibuja el símbolo como tal. Esto sirve para la abstracción al momento de utilizar esta configuración en algo más grande, en este caso un buffer. Ahí se mueven los pines para que queden en mejor posición y se dibuja el símbolo con líneas, haciendo uso del macro de la tecla L. Esta tecla funciona igual que la tecla W. Y luego la burbuja del inversor se dibuja con un círculo con la tecla C. Este círculo necesita 3 puntos para trazarse. Como esta parte es meramente estética, podría ser incluso una caja, ya que solo nos interesa su función. Esto es para hacerlo más entendible. Finalmente, se hace clic en el fondo del cuadro de trabajo para asegurar que se esté seleccionando el archivo en sí y se presiona la tecla Q. Esto permite acceder a las propiedades del archivo. Ahora se escribe lo siguiente en el recuadro y se guarda el archivo con un nombre conveniente. Recordar que toda la información de rellenar en código estará adjunta en un archivo .txt en la descripción del video. Ahora se sigue con el esquemático del buffer. Para el símbolo de los inversores se importa el archivo que acabamos de hacer. El mismo flujo de siempre, presionando Tools, Insert Symbols y después buscamos el archivo en la carpeta en la que lo guardamos. Recomiendo quitar un poco el zoom porque, por lo menos en mi caso, aparece el archivo muy arriba. Luego se hace la configuración que se ve en pantalla. Se hace lo mismo que en el caso del inversor respecto a los pines de alimentación, entradas y salidas, tanto con los nombres como con el tipo de pines. Ahora podemos comprobar que la jerarquía funcione. Primero guardamos el archivo en cualquiera de los símbolos de inversores presentes y apretamos la tecla E para bajar en jerarquía y vamos a poder ver el esquemático previamente realizado del inversor. Con eso listo, se procede con el símbolo del buffer. Siguiendo los mismos pasos del símbolo anterior, se completa el diseño. Y como se mencionó previamente, totalmente arbitrario el diseño de este. Acá se sigue el símbolo genérico para un buffer.
Finalizando el símbolo, guardamos con el mismo nombre del esquemático, no olvidar, paso muy importante, y procedemos a construir un circuito de simulación para probar el funcionamiento del buffer. Para probar el buffer, haremos un circuito simple con entrada y salida. Para esto ocuparemos tanto el símbolo que acabamos de realizar como los símbolos nativos de Xgame. Recuerden quitar un poco el zoom para encontrar el símbolo en caso de que suceda lo mismo que se ve en pantalla. Estos símbolos, con el mismo flujo de siempre, se obtienen de la pestaña Tools. Comenzamos importando símbolos como la conexión a BDD y Ground y la fuente para BDD. Aprovechamos de importar la fuente para Vein también. Parametrizamos BDD como se ve en el video a 1,8 volts, ya que el transistor del tutorial es para esa tensión. Y luego etiquetamos con labels o etiquetas, llamado lab-pin, la entrada y salida Vein y Vout. Además etiquetando la fuente Vein con esa misma label. Luego parametrizamos la fuente Vein como sale en pantalla. Ahora insertamos el recuadro para el código mostrado de Spice, code-shown, para la simulación en sí. Y el símbolo de código, code, para los modelos típico, TT Models. También parametrizar cómo sale en pantalla ambos, recordar que está en el archivo .txt. Luego guardamos el archivo y comprobamos que la jerarquía se cumple. Luego podemos bajar, y seguimos bajando en jerarquía y Shift E para devolvernos. Luego para simular presionamos el botón Netlist para generar el .spice y configuramos la simulación. Elegimos la segunda opción y luego presionamos el botón Simulate. Cuando se vaya el color rojo el botón y salga la ventana de finalizado, apretamos el botón Waves. Luego arrastramos Vein y Vout y podemos confirmar que el buffer funciona como debería. También graficando la traza X1net1 podemos ver el punto intermedio dentro del buffer, que es después del primer inversor, y confirmamos que es la señal contraria a la de la entrada. Comenzando con Magic VLSI, nos encontramos con una interfaz que es bastante similar a un programa de dibujo. En este programa, al igual que en Xgame, también se puede navegar con las flechas. Lo primero que se puede notar es esta caja, que será la herramienta que más ocuparemos junto a la de hacer cables. Esta caja puede variar su tamaño acorde a su esquina superior derecha, haciendo clic derecho en cualquier parte del plano, y se puede reposicionar acorde a su esquina inferior izquierda al hacer clic izquierdo. Esta caja permite pintar con materiales varios en el plano,
lo cual permite hacer el layout en sí. Apretando dos puntos mientras se utiliza Magic, se escribe estando en la ventana principal en segundo plano en la consola .tsl. Escribiendo después de activarla el comando box y luego presionando enter, entrega en la consola varios datos, entre esos las dimensiones de la caja en micrómetros y también salen datos respecto a lambda, pero para Sky 130 este parámetro no se utiliza. En general hay gente que no le gusta utilizar la grilla debido al poco contraste entre esta y la caja, pero recomiendo utilizarla para poder visualizar mejor las divisiones y dimensiones de la caja, además del snapping o corte del cursor para la caja. Esto se puede activar o desactivar utilizando el comando grid. En pantalla se puede ver cómo se utiliza con parámetros de largo y ancho para reconfigurar la grilla, en este caso 0.05 por 0.05 micrómetros. Es notable que aunque se vaya agrandando sigue cortando en menor medida, esto es porque el snapping se configura por separado. Escribiendo el comando snap user, el recorte de cuadros se ajusta a la grilla. Respecto a los materiales, no se abordará mucho en este video, ya que se busca más reforzar el cómo manipular las celdas. Utilizando el archivo .mag del inversor adjunto en la carpeta de la descripción, comenzamos a trabajar con el buffer y la jerarquía. Para esto se deben etiquetar los puertos. Esto se consigue como se muestra en pantalla, haciendo clic derecho en el lugar y escribiendo el comando label, el nombre del puerto, y la dirección, siendo el nombre correspondiente a la entrada en el circuito que realizamos en el esquemático, y dirección, la dirección según oeste, este, norte o sur respecto al puerto. Luego se repite el proceso para cada puerto. No olvidar que en la descripción va a haber una cheat sheet o lista de todos los comandos que se van a utilizar en Magic, o por lo menos en este tutorial. Para el caso de VP, sin embargo, agrego un cuarto parámetro para asegurarme que realmente está en el material, en este caso M1 o Metal 1. Ahora se dibuja una caja que envuelva toda la celda y se escribe el comando select area y luego se escribe el comando save y nombre de la celda, en este caso inverter, y con eso tendríamos listo el layout de nuestro inversor. Presionando Cell y luego New crearemos una nueva celda para generar el buffer. Ahora ocuparemos otro comando llamado getCell y ponemos el nombre para instanciar el inversor, en este caso getCellInverter. Al aparecer se puede ver que es transparente. Si se presiona S para seleccionar sobre la celda y luego X, se podrá ver el contenido de la celda en cuestión. Para ocultarlo se presiona Shift X. Aprovechando que seleccionamos la celda, ahora tenemos una caja de la misma dimensión que podemos mover con el clic izquierdo. Esta caja la posicionamos justo al lado de la otra y apretamos punto para repetir el último comando. Así obtenemos un segundo inversor conectado enseguida después del primero, para así tener lo que sería nuestro buffer.
Uno puede hacer uso de la tecla S para seccionar las vías de conducción para comprobar que no hayan cortocircuitos, como se ve en pantalla. Ahora nos preocuparemos de conectar cada entrada y salida para que la jerarquía detecte las conexiones. Para esto dibujamos una caja sobre cada entrada y la pintamos presionando la rueda del mouse en el material donde se ubicará la caja. En general, esto funciona tanto para materiales presentes en el plano como en la barra derecha. El proceso de etiquetado es el mismo, solo que no se realizan los ports o puertos. Esto porque si no el programa la detectaría como subcircuito y no como celda tope. Es importante que luego de hacer esto, se oculten las dos celdas para verlas como celdas en sí. Luego se vuelve a encerrar con una caja la celda y se escribe el comando select area y luego el comando save para guardar el buffer. Luego se realiza la extracción de todos los parámetros para la comparación, aunque esto es configurable para omitir ciertos resultados. En este caso se escribe extract all. Luego se configuran los parámetros de X2Spice o extraer Spice. Primero se escribe X2Spice subcircuit off para que no fuerce el circuito top a ser subcircuito. Luego X2Spice hierarchy on para asegurarnos de que la jerarquía se detecte. Y finalmente X2Spice scale off para que no haga escalados automáticos a las dimensiones. Luego se realiza la extracción Spice introduciendo el comando X2Spice. Recomiendo ver el directorio principal de archivos porque a veces el programa tiende a generar los archivos allí y luego llevar todos los archivos a una carpeta común que podría ser exactamente la que estábamos ocupando para todo el tutorial. Luego, para generar el Spice en Xkim, uno presiona el botón Netlist teniendo el modelo abierto. En este caso ya está generado. Lo que uno hace ahora es buscar este archivo. Este archivo generalmente se encuentra en el directorio base en la carpeta llamada .xkim y luego en Simulations. Luego uno lleva ese Spice a la carpeta donde estará el resto de archivos para realizar la comparación mediante LVS o Layout vs Schematic. Y ahora como último paso se agrega el archivo ejecutable llamado LVS adjunto en la carpeta de la descripción a esa carpeta común. Finalmente se abre la terminal y se escribe la ruta a esa carpeta.
CD y luego la ruta, en este caso la que sale en pantalla escrita con azul. Recomiendo presionar el tabulador para escribir bien la dirección. Luego se presiona Enter y luego se escribe la línea de comando ./lbs y el nombre de los dos archivos .spice a comparar y se presiona Enter. Con esto se ven todos los detalles en terminal del proceso y lo que esperamos es que al final de esto diga que los circuitos coinciden de manera única. En general el LBS es configurable y uno puede configurarlo para que entregue un archivo, que en este caso es com.out, que entrega todos los detalles pero en un archivo de texto. Con esto damos finalizado el tutorial. Espero les haya servido.